Muchas gracias. Queremos informarles que vamos a enviar el día de hoy o mañana una iniciativa de reformas que tiene el objetivo de frenar el aumento excesivo de las rentas en la vivienda de la Ciudad de México. Esta iniciativa responde a un planteamiento que hemos hecho ya desde hace algunas semanas, recoge propuestas que se han presentado en los foros y somos conscientes de que este es solamente el inicio de un debate que va a seguir y es de un proceso que tendrá que abordarse con mayor profundidad en los años venideros. No obstante, es un compromiso nuestro y hoy estamos enviando o presentando la iniciativa que vamos a enviar al Congreso de la Ciudad de México. Vamos a explicar esta iniciativa. Adelante. Primero quiero señalar que la realidad que tenemos es que en los últimos lustros las rentas de vivienda han subido de una manera excesiva en la Ciudad de México. Este es un fenómeno que tiene un notable impacto social negativo, pues afecta más o menos a 1 millón de personas que rentan su vivienda en la Ciudad de México. Este fenómeno, además, repercute en otro tipo de fenómenos, genera especulación inmobiliaria, gentrificación, expulsión de habitantes de la Ciudad de México hacia la periferia. Esos son algunos de los efectos que las rentas desmedidas o el aumento desmedido de las rentas provoca. Adelante. Ahora bien, aquí hacemos un análisis con datos del INEGI, pero esta es una elaboración nuestra sobre la base de datos del INEGI de por qué motivos renta la gente que renta una vivienda. En primer lugar, el que aparece en primer lugar es porque no tiene acceso a crédito, o sea, no tiene los recursos para poder pagar un crédito hipotecario. La segunda razón es por la facilidad para poder mudarse, en su caso, si se tiene necesidad de mudarse, sobre todo por razones de movilidad del trabajo. Luego, la tercera es que la mensualidad que paga es menor que el pago de una hipoteca. En realidad hay una relación entre el punto número 1 y el tercero, que suman más del 55%. Otra razón es que no le interesa comprar, otra razón es que prefiere invertir en su persona y luego hay otras razones. Pero como podemos ver, una razón fundamental para rentar tiene que ver con el elevado costo de las hipotecas para comprar vivienda. Adelante, por favor. Aquí hacemos una comparación entre el índice de precios de vivienda con la inflación acumulada durante el periodo en el que se dispara el precio el costo de las rentas de la vivienda y, como podemos observar, es el periodo 2013-2019 fundamentalmente. Durante este lapso, la inflación sube, pero el costo de la vivienda sube a un ritmo muy superior al aumento de la inflación. Es decir, sube mucho más que el costo de la vida. Adelante. Aquí queremos mostrar el porcentaje del pago de la renta que representa respecto al total de los ingresos de las familias. En este caso, las familias de más bajos ingresos destinan la mitad, un poquito más de la mitad, para pagar la renta. Luego vienen los siguientes deciles por ingreso, que también van destinando más del 30%, los dos siguientes, 37%, 31%, y luego
los deciles intermedios, 20 y tantos por ciento de sus ingresos, y el decil de más altos ingresos destina el 8% de sus ingresos para pagar la renta, lo cual quiere decir que el alto costo y la elevación en el costo de las viviendas en alquiler repercute principalmente en contra de los más pobres, es a los que les pega más, es decir, a las clases populares y a las clases medias populares, es a las que les pega más. Adelante, por favor. Por estos motivos, y sobre la base de este diagnóstico que profundizamos mucho más en nuestra exposición de motivos, es que estamos presentando una iniciativa de reformas para modificar la Ley de Vivienda para la Ciudad de México y el Código Civil del Distrito Federal. Las reformas que se plantean a la Ley de Vivienda son las siguientes. En el artículo 1, incorporar una fracción 17 que diga que entre las disposiciones generales que establece la ley se encuentra la de garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Esto es, que el gobierno de la Ciudad de México construya vivienda pública que se ponga en renta. En el artículo 59, donde se especifican más las políticas que tienen que ver, las diversas políticas de vivienda que tiene que impulsar el gobierno de la ciudad y las que tienen que ver con las de arrendamiento, se señala el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y hoy el Instituto, deberá fomentar la vivienda en arrendamiento asequible mediante esquemas y programas dirigidos a la población vulnerable en situación de pobreza y de menores ingresos. Estas son dos reformas. Hay otras que tienen que ver con la estructura de la propia ley, donde se hace la modificación correspondiente para que se puedan hacer equiparables los artículos, incorporando el concepto de construcción de vivienda en renta asequible para población de bajos ingresos. Adelante, por favor. Estas son reformas a la ley de vivienda. Ahora, en cuanto al Código Civil para el Distrito Federal, nos encontramos con este texto que le voy a dar lectura. El texto que actualmente tiene el Código Civil, en su artículo 2448D, dice lo siguiente: para los efectos de este capítulo, la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente. Y luego dice, en aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda de 5,400 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9,000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual. En otras palabras, el Código Civil ya establece un límite para el aumento en el costo de las rentas. Sin embargo, el límite que se establece en realidad es el doble del promedio de la inflación histórica de los últimos lustros, lo cual quiere decir que cada vez que se actualiza el contrato de arrendamiento, anualmente se duplica el nivel inflacionario. La inflación crece al 5% y el costo de la vivienda arrendada sube en 10%. Eso explica por qué se va abriendo la brecha que vimos hace un momento. Por esas razones nosotros proponemos lo siguiente. Ahí en el artículo donde dice, para los efectos de este capítulo, la renta deberá estipularse en moneda nacional y solo podrá ser aumentada anualmente, proponemos incorporar este párrafo que sustituye este.
O sea, poner un límite diferente que señale lo siguiente: el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior respecto de la cantidad pactada como renta mensual. En otras palabras, si el límite era no más del 10%, el aumento no podrá ser más del 10%, nosotros estamos poniendo el aumento no podrá ser mayor al índice inflacionario, de tal forma que podamos frenar la tendencia al alza que se ha venido dando en los últimos años. Adelante, por favor. Agregamos además lo siguiente: se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, y para tales efectos el arrendador deberá realizar dicho registro en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato. El registro al que se refiere el párrafo anterior se regirá de conformidad con los criterios de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. En otras palabras, lo que decimos aquí: 1, el arrendador no tendrá que hacer un trámite burocrático interminable, hará un registro digital muy rápido de autorización inmediata, y 2, se protegerán sus datos personales. Adelante. Esta es la propuesta que estamos haciendo. Esta es la propuesta que estamos haciendo y que enviamos al Congreso de la Ciudad de México. Entre hoy y mañana la llevará el secretario de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que se dé cuenta de ella en la sesión de la permanente que se realiza el miércoles. Quiero señalar adicionalmente lo siguiente: lo que estamos proponiendo no es ajeno a diversas disposiciones de estabilización de rentas que ocurre en las grandes ciudades del mundo desarrollado. Por ejemplo, en París, una gran cantidad de viviendas, según una nota del New York Times de marzo del 2024, hasta la 1/4 parte de las viviendas en París son propiedad del gobierno y se utilizan para rentar, de tal forma que así se estabiliza el mercado de rentas y se evita el encarecimiento de la ciudad. En el caso de Madrid, por ejemplo, existen regulaciones para que las variaciones de la renta no superen el índice de precios del consumidor. Incluso para el año 2024, esa variación está establecida en un 3%. Ahora bien, nosotros estamos planteando estas medidas, son muy concretas, son muy específicas y se las proponemos al Congreso de la Ciudad de México para su discusión y, en su caso, aprobación. Por lo demás, diría que el encarecimiento excesivo de las rentas no ayuda a la Ciudad de México a consolidarse como una ciudad competitiva en el escenario global. Si queremos que nuestra ciudad se siga fortaleciendo como una de las grandes ciudades competitivas, debe también ponerle freno al acelerado encarecimiento de las rentas para vivienda en la ciudad. Ese es nuestro planteamiento y lo enviaremos al Congreso de la Ciudad de México. Si hay preguntas, adelante.